Hernán, por haberme invitado aquí hoy a poder hablar sobre Cervantes y un poco la investigación que hemos llevado a cabo, que no ha sido una investigación mía, sino que es de más gente, entre otras personas, Pilar Hernández, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar, porque sin ti evidentemente no hubiese sido posible esta investigación, y con más compañeros que están en Madrid. Bueno, quisiera agradecer a Arqueología Somos Todos, en primer lugar, el que nos haya invitado a dar esta ponencia hoy, y sobre todo a su trabajo de divulgación científica que está teniendo con la sociedad cordobesa en esa obsesión por intentar inculcar la importancia del patrimonio arqueológico en nuestra ciudad. Importancia, sin duda, que pienso que quizá o probablemente uno de los tesoros que más se deberían de guardar en la ciudad de Córdoba. También quisiera hacer extensible mi agradecimiento, mi gratitud a la Universidad de Córdoba y a la Sala de Incorsa y al Ayuntamiento, y evidentemente también, como no, a vosotros, al público que habéis venido hoy en esta tarde tan calurosa. Así que para mí es muchísimo más de agradecer que os encontréis. Tengo muchos amigos aquí y tengo muchas personas también conocidas que os encontréis aquí esta tarde con vosotros, y espero con nosotros o conmigo, y espero no decepcionaros del todo un poco. Bueno, cuando a mí Ana me propuso gran orador, precisamente orador no soy muy bueno, pero bueno, cuando a mí Ana me propuso el título de la ponencia, lo primero que se me vino a la cabeza es la frase que, bueno, aquello de todo está en los libros, un poquito lo que era aquel programa de televisión de hace tantos años, porque en realidad yo soy de las personas, soy un investigador, que soy profundamente soy más bien revisionista, es decir, persona que se basa en los documentos anteriores para poder llegar a algún tipo de conclusión en general. Por eso yo pienso que las cosas fundamentalmente ya están descubiertas desde hace tiempo, y que somos nosotros un poquito los investigadores y los historiadores los que debemos de ir dando a conocer esas investigaciones al resto de las personas en la medida de nuestras posibilidades. Y digo esto porque evidentemente la mayoría de las conclusiones a las que hemos llegado con la investigación no son nuestras, no son mías en este caso. Hay un trabajo extraordinario desde el principio, sobre todo de principios del siglo anterior, que vinculan a la figura de Cervantes con la ciudad de Córdoba. Este es el eje principal de la ponencia, independientemente de la parte también del estudio de las trinitarias, que vamos a ver un poquito, porque hay alguna serie de diapositivas que son inéditas y que las vamos a poder ver aquí, porque a través de Almudena García, que es la arqueóloga directora de la excavación en las Trinitarias de Madrid, pues me ha dado el permiso de poderlas proyectar aquí en diapositiva hoy. Entonces, independientemente de la parte madrileña, que está, como veremos más adelante, indiscutiblemente unida a la parte cordobesa, el eje central del libro en sí, de la investigación nuestra, ha sido el vínculo de Córdoba con Cervantes, que, insisto, no es en ningún momento un descubrimiento nuestro, sino que esto ya se sabía prácticamente desde finales del siglo XIX. Y volviendo un poco a las fuentes secundarias, como llamamos los historiadores, a las fuentes escritas, debe mucho esta investigación tanto a de la Torre y del Cerro, José de la Torre y del Cerro, que fue un gran investigador cordobés, fue académico también, de finales principios del siglo XX, y a Rodríguez Marín. Fue director de la Biblioteca Nacional, también un gran cervantista, y la primera persona que vinculó la ciudad de Córdoba con Miguel de Cervantes. Porque, como veremos, Córdoba tiene muchísimo que ver con el gran escritor, con el padre de la novela moderna. Bueno, en la imagen tenéis un poco lo que es la parte de la ponencia, el desarrollo de la misma, en la que aparecen a la izquierda un documento trascendental. Es un documento que le debemos su descubrimiento a Margarita Cabrera, de la Facultad de Filosofía y Letras. Es la primera persona que relaciona este documento con Miguel de Cervantes. Se trata de una nómina, una lista, una relación de personas en la que aparece una señora que se llama Mencía Fernández, que es tía del escritor, en la que a través de este documento o de esta relación de condenados, la Inquisición, el Tribunal de la Inquisición de Córdoba, le obliga a pagar una multa de 375 maravedís por ser hija de condenados. Es la primera vez que un documento, insisto, que es una investigación de Margarita Cabrera, y también antes Miguel Ángel Ladero hizo un estudio de investigación sobre este documento, que aparece relacionado con el origen judío converso de Cervantes. Como sabéis, siempre existió esa tendencia a considerar que Cervantes era de origen judío, pero evidentemente en historia las cosas hay que demostrarlas con documentación. Y a la derecha tenéis la crista, el muro norte de la crista de las Trinitarias, de la excavación en Madrid que hubo en el mes de
bueno, en el año 2015, la primavera de 2015, a raíz de intentar buscar los restos arqueológicos de Miguel de Cervantes, perdón, los restos óseos de Miguel de Cervantes. Esa investigación se llevó, para mí, en mi opinión, modélica, veremos por qué, se llevó a cabo en un par de meses, en el año 2015, y estuvo dirigida por Francisco Echeverría, forense, entre otras personas. Entre otros estudios, Echeverría estudió los huesos de Salvador Allende, de Víctor Jara, o el caso de los niños cordobeses que hubo aquí, el desgraciado caso de los niños de Córdoba. Por lo cual estamos ante un grupo de investigación de una envergadura interesantísima y bastante importante. Ahí tenéis las lápidas de los capellanes de la iglesia de las Trinitarias, en las que aparecen enterrados, digo, en el frontal norte de la iglesia de Madrid, madrileña, donde se enterró Miguel de Cervantes. Bien, hay un documento fundamental en la investigación, que es este documento, que a finales de mayo del 2015 descubre Marín Perellón, Francisco Marín Perellón, historiador de Historia Moderna de la Facultad, perdón, del Ayuntamiento de Madrid. Es un documento, es un libro de cuentas en el que se dice que Miguel de Cervantes, contratan a un sepulturero que se llama Ortigosa, esto es el año de 1697, y este sepulturero hace un trabajo de trasladar los huesos de la antigua iglesia de las Trinitarias a la nueva cripta. La capilla de las Trinitarias, de la iglesia de las Trinitarias, pasa en ese año, los restos pasan a la nueva cripta que hay en la iglesia. Y el documento dice que, entre otros, se encuentran los restos de Miguel de Cervantes y los restos de su esposa. Con lo cual ya hay un documento histórico que nos está diciendo que Miguel de Cervantes, en un momento determinado, concretamente el 8 de octubre de 1697, los restos de su cuerpo son trasladados a la iglesia nueva de las Trinitarias, a la parte a lo que es la cripta nueva de la iglesia. Bien, este documento, insisto, habla de los restos que 17 difuntos enterrados de la vieja iglesia a la nueva. Ortigosa, que era el sepulturero, cobró 400 reales por realizar este trabajo. Fue aproximadamente a final de la excavación cuando los arqueólogos, dirigidos por Almudena García Rubio, con quien hemos tenido contacto bastante a lo largo de este tiempo, cuando descubren esa fosa, porque evidentemente Ortigosa, cuando hace el traslado de los restos, cuando hay una monda y una limpieza en un convento, por lo general no son todos los huesos los que se trasladan, sino que hay una monda y una limpieza, se cogen unos pocos de huesos de cada uno de los difuntos y se los llevan a lo que es un osario. Pues bien, los arqueólogos, el equipo de arqueólogos de la Trinitaria, halla ese osario que se encuentra a 1,35 m de profundidad de la rasante del suelo de la cripta de la iglesia nueva, y en ese osario después se hace un estudio por parte de los forenses de la Universidad Complutense de Madrid, en el que se descubren de los 17, 15 cuerpos. ¿De acuerdo? Dice así, leo textualmente lo que dice el informe de la Sociedad de Estudios Aranzadi de San Sebastián, que es la que hizo a cabo la investigación. Dice: desde que se efectuaron los enterramientos en la iglesia primitiva hasta su traslado, habían transcurrido cerca de un siglo, tiempo apto para que los cuerpos se encontraran completamente esqueletizados y, por tanto, cabe suponer que fueron enterrados en la cripta formando un osario reducción. Es decir, lo que quiere decir los arqueólogos es que pasó un siglo desde que se trasladaron los restos de la iglesia y que en ese momento se pudo producir lo que es la esqueletización de los cuerpos. Lo que es el enterramiento, la reducción apareció, es el enterramiento más profundo de la cripta, está a menos 1,35 m de la rasante del suelo, es el que tenéis ahí, el que habíais visto en la sección anterior y ahora lo veis aquí en una fotografía cenital, y en la que aparecen todos los huesos amontonados, ¿no? Y entre otros se supone que están, según la documentación histórica, los de Miguel de Cervantes. Junto al material óseo apareció un material de cultura, una serie de elementos que corroboraban además más aún si cabe lo que es la cronología del enterramiento. Dice el informe, junto con los huesos aparecieron otros materiales que corroboraron la fecha de enterramiento. Las prendas litúrgicas que tenéis ahí arriba, que los técnicos del Museo Nacional del Traje pudieron datar como del siglo XVII. Cerámica y una moneda, que es la que aparece ahí en la fotografía, de 16 maravedí de Felipe IV, con cronología cercana a la década de 1660. Es decir, que cronológicamente coincide el material con el enterramiento, con los huesos asociados a esos elementos culturales y con el documento histórico. Bien, en este punto, como son gente seria,
los forenses dijeron que evidentemente desde el punto de vista histórico tenían, entre esos huesos tenían el resto del escritor, ¿no?, del novelista, pero le hacía falta hacer una comparación de ADN, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el ADN de Miguel de Cervantes, sobre todo el cromosoma Y, que es donde mejor se conserva ese tipo de elementos, se encuentra en Córdoba, porque la ascendencia de Miguel de Cervantes por la rama paterna es cordobesa. Entonces, entre los enterramientos que se encontraron, los 15 enterramientos, 4 de ellos pertenecían a varones y 2 de ellos estaban en el arco cronológico entre los 60 y los 70 años. Y de esto, lo que tenéis aquí es a mí me produce muchas veces escalofrío, porque aquí tenéis 4 frontales, hay gente que le da igual que, y yo eso lo respeto profundamente, que aparezcan o no aparezcan los huesos de Cervantes o de Shakespeare, pero a mí particularmente me produce, pues, cuanto menos imaginarse que el padre del Quijote o de Sancho Panza está ahí, dice... Entonces hay 4, estos son estos 4 frontales de morfología masculina. Echeverría, cuando citó a los medios de comunicación, dijo lo siguiente: a la vista de toda la información generada del carácter histórico, arqueológico y antropológico, en este caso es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción o el osario que hemos visto con anterioridad, localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de la Trinitaria, se encuentren algunos fragmentos pertenecientes a Cervantes. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancia. ¿Qué ocurre? Como lo que comentábamos anteriormente, le falta el cromosoma Y, le falta el ADN para poder, definitivamente, como científicos que son serios, en este caso, le hace falta el ADN para poder comprobar si poder cotejar si son realmente, cuál de estos restos óseos que tienen ahí pertenecieron al escritor, al novelista. Bueno, recordad que Cervantes es el padre de la novela moderna, ya en tema de literatura nos podéis imaginar la importancia del hallazgo. Un par de meses más tarde de las investigaciones publiqué en Mitos, Revista Cultura, publiqué un artículo, nada pretencioso, un artículo de 2 páginas que se titulaba Córdoba, cuna de los Cervantes. Era una especie de puesta en valor de lo que comentábamos en un principio, de las investigaciones llevadas a cabo por De la Torre y del Cerro y por Rodríguez Marín y Estrana también. En ese artículo, a través de la investigación histórica, pudimos localizar 3 iglesias donde se encontraban restos de los antepasados de Cervantes, ¿de acuerdo? Una de estas 3 iglesias, ahora la veremos más adelante, es la iglesia del antiguo convento de Jesús Crucificado, que es lo que hoy es el hogar de San Rafael, en la calle Buen Pastor. Otra iglesia es San Pablo, donde se encuentran los restos posiblemente de un tío abuelo de Cervantes, y otra es la iglesia de la Asunción y Ángeles de Cabra, en la provincia de Córdoba, porque como sabéis, Andrés de Cervantes, el tío de Miguel, fue alcalde de Cabra. Y si sabemos, tanto Pilar como yo estuvimos allí en el archivo de Cabra y estuvimos localizando, bueno, siempre me lo ha dicho Pilar, que es la paleógrafa de la investigación, que si hay algún tipo de poder encontrar un documento nuevo sobre Cervantes, probablemente haya que buscarlo en Cabra. Decía que publicamos este artículo y claro, este artículo pues puso el foco en Córdoba. Entonces al cabo de los 2 meses contactaron conmigo los parte del equipo de las Trinitarias. En ese hubo un intercambio de email en el que Antonio Alonso, que es uno de los forenses del equipo de investigación, me preguntaba si había posibilidades de encontrar el ADN masculino, el cromosoma Y de Cervantes aquí en Córdoba, por las 3 iglesias que habíamos localizado. Evidentemente es muy difícil, vamos, eso lo dice, ya lo explicaré más adelante. Bueno, aquí tenéis uno de los padres del cervantismo cordobés, por así decirlo, que es Rodríguez Marín. El primer documento, volvemos un poquito a la historiografía, a los documentos escritos. El primer documento que Rodríguez Marín publica sobre Cervantes en Córdoba data del año 1899. Rodríguez Marín era de Osuna, de Sevilla. Era un gran poeta, un gran cervantista y director de la fotografía es preciosa. Era director de la Biblioteca Nacional. Rodríguez Marín halló un documento en el que habla de Juan de Cervantes. Juan de Cervantes, el abuelo paterno de Miguel, el abuelo de Miguel de Cervantes, un personaje interesante. Y ya habla en el año 1899, que era vecino de Córdoba, de la calle Zonaica. Este hombre vivió en la calle Zonaica, aquí cerquita, en la colección de Santo Domingo. A partir de 1911 se juntan 2 grandes investigadores, Rodríguez Marín y de la Torre del Cerro. Por cierto, investigador cordobés también de una talla impresionante y yo creo que injustamente olvidado. Ya veremos más adelante su aportación a esta investigación, a la investigación de la parte cordobesa de los Cervantes. En 1914 aparece un documento en el que Cervantes, pero esto ya está más que superado, dice ser natural de la ciudad de Córdoba, el propio Miguel de Cervantes. Y es que quiso echarle una mano a un amigo suyo, que era Tomás Gutiérrez, que era un comediante
y un tema de cofradía. Entonces Miguel de Cervantes dijo ser natural de Córdoba. Esto era una cosa común al parecer en la época moderna. Y en 1914 aparece un documento fundamental, que es el artículo de la Torre y del Cerro, que aquí tenéis la figura de este excepcional investigador cordobés, que hace un artículo que es capital para las investigaciones. El artículo se lo titula 5 documentos cervantinos, y en ese artículo que publica en la Real Academia, en el boletín de la Real Academia, nos habla, demuestra ya definitivamente la ascendencia paterna de Miguel de Cervantes. Hay dos documentos, uno en el que él considera que probablemente Rodrigo de Cervantes, el padre del escritor, no nació en Alcalá de Henares, sino que nació en Córdoba, por la fecha del casamiento de sus padres. Y por otro lado, aparece también en el documento lo que es el testamento de Leonor Fernández de Torreblanca, que es la abuela de Miguel de Cervantes, que, como veremos más adelante, ha sido también importante en nuestra investigación que Pilar y yo hemos llevado a cabo, junto con los artículos que ya os he citado con anterioridad. Bueno, de la Torre del Cerro llega a constatar 80 documentos vinculados con la figura de Cervantes y con Córdoba. Ahora el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, a quien también tenemos que agradecernos muchísimo su prestancia en todo momento, porque nos ha dejado que entremos a todos los documentos, incluso nos ha dado la posibilidad, porque hace cosa de 4 o 5 meses, la hija de la Torre del Cerro, Pilar, que es un encanto además, ha donado al Archivo Histórico Provincial de Córdoba todo el material de su padre, y nos ha dejado la posibilidad de poderlo ver. Es impresionante poder ver la ficha de este hombre, que según archiveros importantes del siglo actuales dicen que es un referente en su metodología archivística. Bueno, pues el árbol genealógico cordobés de los Cervantes que traza de la Torre del Cerro es este que tenemos aquí. Es un documento precioso, da con 14 o 15, pero sobre todo da con la rama de los días de Ruiz Díaz de Cervantes y de Rodrigo Díaz de Torreblanca. Estos son los tatarabuelos de Miguel. Hay dos personajes fundamentales, sobre todo uno ahora con las últimas investigaciones de Ladero y Quesada, y con las investigaciones de Cabrera, que es el origen converso de la parte de los Torreblanca, de los Díaz de Torreblanca, que lo veremos más adelante. Este es el testamento de Leonor Fernández de Torreblanca, es el testamento que publica en 1925 de la Torre del Cerro, y es el testamento que señala dónde está enterrado su marido, que es Juan de Cervantes, que es el abuelo de Miguel de Cervantes. Es decir, está señalando el cromosoma Y del escritor. Me estoy refiriendo ahora desde el punto de vista más arqueológico que desde el punto de vista más paleográfico, ¿no? Entonces dice ella en su testamento, que data del día de marzo de 1557, esta es la última página. Leonor no sabía escribir, la abuela de Cervantes no sabía escribir. Esto le llamó mucho la atención a los biógrafos de Cervantes, a Jean Canavallo o a Eligua, Astrana, porque ella no firma el documento, pero sí pide que sea enterrada, que su entierro sea en el convento de Jesús Crucificado, en la sepultura de su esposo Juan de Cervantes. Es decir, que Juan de Cervantes está enterrado en ese convento. Bien, aquí tenéis la portada del convento. Esta no es la calle, esta es la calle Leiva. Leiva Aguilar, creo. Sí, aquí al lado. Y esta es la portada del convento. Bueno, si podéis, lo que pasa es que está cerrado. Tiene un artesonado de deja impresionante este convento. Eso ya lo dijo Ramírez de Arellano. Impresionante. Bueno, aquí se enterró el abuelo de Cervantes. Claro, cuando los de Madrid se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos de qué manera podíamos ver si estaban, por experiencia un poco, y bueno, nosotros sabemos los arqueólogos, los conventos suelen estar muy tocados siempre, porque la iglesia es una institución con dinero y cada 2 por 3 está haciendo reformas, hablando de una forma un poco más. Entonces se hacen mondas, se limpia y tal. Solamente son las personas notables, por lo general, las que suelen digamos, mantener el enterramiento, el lugar de enterramiento, pero no siempre, Yo me encontré en San Pablo cosas extraordinarias, porque en San Pablo fueron dominicos hasta que entraron los claretianos. Curiosamente, hay un vínculo, la familia de Cervantes, en un momento determinado, su tía, aquí en el convento del monasterio de Jesús Crucificado, no solamente está enterrado el abuelo, está enterrado el abuelo, supuestamente la abuela, porque lo dice en el testamento, porque sabéis que los testamentos muchas veces hay que cambiarlos, y luego lo mismo, el último no se ha hallado, pero bueno, el testamento ya te está diciendo que el abuelo, el Juan de Cervantes, está ahí enterrado, con lo cual es totalmente fehaciente que el abuelo de Miguel está ahí enterrado.
Entonces hicimos una visita al convento y el convento evidentemente está muy tocado, pero si hay algún sitio donde pueda encontrar algún diálogo que prácticamente es imposible sería probablemente en este convento, mucho antes que en San Pablo y en Los Ángeles, allí en Cabra. Están tocadas las tumbas, los enterramientos, que cuando visitamos el convento, pues la monjita de la pobre se asustó un poco, porque cuando vio un arqueólogo por allá aparecer, vio la hermana y dijo, esto me va a mover a mí todos los huesos, y este no estaba sudando, ¿no? Como nosotros hoy cuando hemos venido, igual. Bueno, aquí tenéis dos tumbas de los aros que son los Gracias de Aro, que son los que fundaron el convento, que son tumbas que están allí, pero están los huesos movidos, se ve perfectamente, vamos, que se ve que han cogido la lápida, si no mira el pavimento que es completamente nuevo, han cogido la lápida y la han puesto en otro lado, con lo cual difícilmente hay... Es verdad que era un convento pequeñito que podía... Y luego también es cierto, porque me lo decía Antonio Alonso, no lo comentaba en los correos y hablando después en Madrid con él, decía, bueno, es que el abuelo de Cervantes fue alcalde de Córdoba, fue un tipo notable, que tal, hombre, que pudo, digo ya, pero es complicado, está muy movido todo, y entre los que más respetan en un momento determinado son los propios religiosos. Luego los demás somos poca cosa y aquí tenéis algunas de las lápidas que pudimos documentar, constatar. El otro templo donde apuntan las fuentes, donde nos hablan los documentos históricos, es San Pablo. San Pablo es extraordinario porque la familia materna de... Bueno, los días de Torreblanca prácticamente todos ellos están enterrados en San Pablo, pero hay un personaje que curiosamente, porque Ramírez de Arellano, no hace falta ni presentarlo, pero se le escapó el dato, no porque hace una biografía preciosa de este hombre, que habla de un hombre anciano, que fue 2 veces prior de San Pablo y que le gustaba mucho leer, que es Fray Rodrigo de Cervantes. Fray Rodrigo de Cervantes probablemente, ya lo dijo de la Torre del Cerro, que yo creo que, bueno, eso Pilar y yo lo hemos hablado más de una vez, que Astrana es un gran investigador, pero come mucho de las investigaciones de los investigadores locales, valga la redundancia, y no lo cita lo que debería de citarlo. Pero en los documentos que nosotros hemos podido escrutar un poco de la Torre del Cerro, que son las fichas personales, que ya digo, en el libro yo creo que hay algunas que hemos publicado, son preciosas, se ven las letras del principio del siglo pasado, en fin. En esa es donde de la Torre del Cerro empieza, hace una semblanza extraordinaria de Fray Rodrigo de Cervantes, Fray Luis de Cervantes. Este hombre sí podría haber alguna posibilidad de encontrar sus huesos, pero ¿qué ocurre? Que cuando fuimos a ver la iglesia de San Pablo, pues en 1906 hubo allí una gran obra, se cargaron parte de lo que era la parte central, la nave central, la limpiaron de enterramiento. Y a mí me dijo un padre claretiano que había allí que algunos de los muertos de los notables del convento, de los priores dominicos y sus priores, fueron llevados sus huesos a otra cripta que sí la tenemos localizada, pero bueno. Ahí tenéis donde posiblemente se enterró Fray Rodrigo de Cervantes. Esta es una de las bóvedas más hermosas que tiene la ciudad de Córdoba. Es de nervios entrecruzados y es la bóveda, mudéjar le llaman, de San Pablo, de la iglesia de San Pablo. De hecho, esta cúpula, esta bóveda que tenéis ahí es anterior incluso a la iglesia de San Pablo. Y le llaman, los propios religiosos le llamaban lo que es la bóveda o la capilla de los difuntos, porque se enterraban allí los primeros dominicos que se enterraron. De hecho, el tío abuelo de Cervantes, el supuesto tío abuelo que pensamos que se enterró en esta iglesia, pues a principios prácticamente de cuando se construyó la iglesia, de la orden de los dominicos. Bueno, aquí un poco, desde el punto de vista científico, aquí tenéis un poco en la investigación que hemos llevado a cabo, lo que hemos podido dar con 23 portadores del cromosoma Y de Cervantes, con 23. Solamente 11 de ellos tenemos datos de donde están enterrados, lo que no significa que sabemos que ciertamente están enterrados allí. Tenemos datos históricos de que están enterrados en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, porque evidentemente buscar el ADN a lo mejor del hermano de Cervantes que murió en Dumas, allí en la batalla en Flandes, pues es tontería, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre? Que de estos que están aquí, sí es cierto que cuando estuvimos hablando con los de Madrid, con Almudena y con Antonio, le dijimos que prácticamente encontrar el ADN cordobés de Cervantes es imposible ya, es muy difícil. Y aquí a la izquierda he sacado un dibujo de un artículo de Martínez González en el que se ve dónde hay mayor éxito, porque el ADN antiguo, que es como se le llaman en las investigaciones, es más fácil encontrar pruebas de ADN antiguo, sobre todo están en los dientes y en la región media del esqueleto, ¿no? Los dientes, porque como tienen esmalte, se conserva mucho mejor el ADN. Aquí tenéis hasta donde hemos podido llegar en la investigación nuestra. Pues nosotros hemos llegado a unos, no sé si 80 o 90 ascendientes de Cervantes, todos ellos cordobeses. Hemos llegado hasta la quinta generación de Miguel de Cervantes, esta es la familia del mercader Diego Martínez. Diego Martínez fue
bueno, Trastarabuelo, parece ser que se dice. Esa palabra es más que es la quinta generación por encima de Miguel. Y posiblemente, también hemos hablado Pilar y yo más de una vez, que posiblemente este hombre también tenga ascendencia judía, porque era mercader, pero bueno, no hay documentos como en el caso de los Torreblanca que lo certifique del todo. Bueno, una de las cosas que hicimos durante la investigación que es el libro fue un poco viajar a lo largo de la Mancha, porque al final todo esto de la investigación para mí ha sido una excusa para escribirle algo a Cervantes que, en fin, considero que una de las 4 patas de la literatura universal es Cervantes. Luego ya Homero, quizás Shakespeare y en mi opinión, posiblemente James Joyce, posiblemente, porque para escribir en Ulises hace falta 4 siglos más. Para que salga una cosa como el Ulises de Joyce hace falta 4 siglos más. Eso es una bestialidad. Con Cervantes pasó lo mismo, con El Quijote. Esa novela rompió con lo que es la literatura. Yo hice un viaje a lo largo de la Mancha porque me fascinaba y escribí algo. Os voy a leer un poquito del libro, un poquito nada más, porque no... Y a ver cómo soy capaz de leerlo, porque leo bastante más. Dice algo así como: la Mancha está evolucionando a pasos agigantados y lo que sobre ella se escriba muy probablemente quede obsoleto cuando se publique. El veloz y fulminante ave ha sustituido a los más pausados ómnibus que antaño estacionaban de pueblo en pueblo. Inhóspitas comarcas se han ido conectando entre sí por modernas autovías que paradójicamente las aíslan, erigiéndose en su alrededor en moteles que nada o poco tienen que ver con las ventas y posadas. Y vetustas alcazabas a las que Humboldt, o no hace tanto Notgun, accedían mediante polvorientos y empinados caminos, se han convertido en detestables parques temáticos. Es probablemente la primera vez desde Rocinante que ocurre algo así, y que el viajero necesite retirarse hacia la Mancha más ignota y profunda para intentar socavar en sus asoleadas mesetas. Bombos de falsa cúpula, benévolos fantasmas y personajes legendarios venidos del brumoso pasado aún existen en una llanura en la que se cree que los carpetanos, los antiguos manchegos, eran fuertes como una roca e incineraban sus cuerpos que enterraban llenos de tesoros. Esto es una parte, claro. El libro es que yo los libros que hago son inclasificables. Paco me hizo que está aquí en Notas Cordobesas, me hizo una cosa muy bonita, porque al final intento hacer un libro de viaje, de investigación, en fin, que es una cosa un poco... Y ya el editor está un poco cansado de mí, porque me dice: Fernando, que no te centras, pero en el fondo a mí lo que me interesa es la literatura, dentro de todo, intentar ir ganando un poco lo que voy viendo conforme van pasando la investigación. Aquí tenéis un bombo, que esto es una arquitectura preciosa de La Mancha. Esto es arquitectura popular, por aproximación de hilada. Aquí tenéis la venta de Puerto Lápice, cuando era la venta de Puerto Lápice. Hoy en día es una venta que está dedicada al Quijote. Bueno, la verdad que es una máquina de hacer dinero, es increíble la de gente que va allí. Y aquí tenéis el Toboso que es donde iniciamos el viaje. Aquí del Toboso ya le un fragmento muy pequeñito del libro, que es el último fragmento del capítulo primero, creo que es. En alguna parte, entrada la noche, un audio esparcía un concierto de Haydn que la brisa traía y llevaba mientras yo intentaba imaginarme como unos 200 pasos atrás al hidalgo y su escudero avanzando hacia aquel bulto grande que acababan de descubrir en la oscuridad de la noche, creyendo que era el palacio de Dulcinea, y del que luego supieron que se trataba de su iglesia principal. El resto, las ninfas del Tajo, que tejían ricas telas de oro y sirgo, los relinchos del Rocín o la gran ciudad del Toboso, parecía un sueño. Bueno, sabéis que cuando llega Cervantes, cuando llega Sancho y Don Quijote allí al Toboso, se creen que la iglesia es el palacio. Bueno, eso es una bestialidad. Se creen que la iglesia del Toboso es el palacio de Dulcinea. Y lo confunden con un bulto grande porque llegan por la noche y se creen que el Toboso es una ciudad enorme. Seguimos con los documentos. Bueno, decía que en diciembre de 2016, Margarita Cabrera, que es de la facultad, compañera, hizo, en mi opinión, un extraordinario artículo que tituló Medicina y Converso en la Córdoba del siglo XV. Se publicó en la revista de Sociedad Española de Estudios Medievales. Y en ese artículo, por primera vez, relaciona la lista con la que habíamos comenzado la ponencia o la charla, relacionó por primera vez esa lista, que en realidad lo que es una nómina de condenados, que curiosamente, si veis el documento, esto me lo comentó Pilar, tiene un agujero negro porque tenía este agujero para colgarlo en lugares públicos, para que se pudiera ver quiénes estaban condenados. En la lista aparece la hermana del bisabuelo de Cervantes, que tiene que pagar 375 maravedís para librarse de la condena de su padre. Esto quiere decir que el padre era converso, probablemente. Puede que quepa la pregunta
bueno, que la Inquisición condenaba no solamente a los conversos, sino que también condenaba a los homosexuales, condenaba a los sodomitas, etcétera, etcétera. Pero ahora más adelante, esto sí es una cosa que aportamos en el libro, Pilar y yo, más adelante veremos cómo vamos a comparar este documento, esto sí es verdad, con el testamento del hermano de ella, en el que aparece un dato curioso que quizás, enlazando los dos datos, ya no deja ninguna duda al origen converso del escritor, ¿no? de la novela del autor del Quijote. Bueno, este documento tan curioso lo estudió por primera vez, como hemos comentado antes, a finales de la década de los 80, Miguel Ángel Ladero Quesada, y el documento se encuentra en el Archivo General de Simancas. No sabían ellos que tenían, vamos, sabían que tenían el documento, pero no lo habían relacionado. Es una lista en la que hay unos 1.500 personas, y la tía de Cervantes pertenece a la collación de San Andrés, en la iglesia de San Andrés. Bueno, aquí en el libro, también a mí, paralelamente me encargaron el estudio de una estructura que apareció en la Casa de las Cabezas, que es un posible mikvé, un posible digo porque no aseguro, es un baño judío, un ritual judío, pero que yo, porque lo que es el libro es un ensayo literario, basándose evidentemente en datos más que científicos, pero deja un poco al aire una serie de hechos. Lo que nos parece no haber duda es que de la lista que hemos visto anteriormente, que es una lista que mandó a elaborar el canónigo Álvaro de Yebra, que era el primer inquisitor que tuvo Córdoba. Yo no sé si sabéis que Córdoba pues tiene, no sé cómo llamarle, la principal condena de auto de fe que se ha hecho en la Inquisición española fue en Córdoba, en 1509, que murió en 1509, 1506, no me acuerdo, yo soy historiador, pero las fechas nunca, excepto 1492. Eso no se me olvida. Pero porque no la metieron bien, vamos. Total, que el auto de fe más cruento que se ha dado en la Inquisición española fue en Córdoba. Fueron condenados a la hoguera 107 personas. No sabe, yo con Paco hemos hablado más de una vez dónde pudo haber sido el quemadero, pero bueno, eso hay que discutirlo todavía. Total, que aquí hay un personaje que aterriza en Córdoba, que no es ni cordobés, es de Huelva, que le llamaban el Tenebrero, que supongo que a más de uno de vosotros lo sonará, que fue la persona que se valió de la lista esta que os he enseñado antes para poder condenar a las personas que después llevó a la hoguera. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque en el estudio que se hizo, la estructura que veis ahí abajo del posible mikvé, es verdad que es una estructura que tiene visos de ser arqueológicamente un baño ritual judío, pero lo más importante del estudio que se ha hecho de la casa, el propio propietario de la casa que me lo pasó, en la que la documentación histórica está diciendo que ahí había un baño ritual y había una sinagoga, evidentemente que era una sinagoga clandestina, porque ya en la época en la que estamos, la Inquisición estaba empezando a funcionar. Y en ese auto de fe de 1506 y 1509 aparecen los membreques de Córdoba, que son una familia que están asociados son los dueños de esta casa. Y en ella ponen más o menos en la nómina, que coincidan con los que aparecen en la nómina, están los siguientes nombres: Martín de Alonso Membreque, el de Martín Membreque, que era especiero de la collación de Santo Domingo, el bachiller Gonzalo de Córdoba, o el de Fernando de Córdoba, hijo de Ruiz y Mencía Fernández, que era hijo y nieto de condenado. Bueno, sabéis que la Inquisición te condenaba a ti y automáticamente era condenado hasta la tercera generación más abajo. Es decir, que la abuela de Miguel de Cervantes, Leonor Fernández de Torreblanca, era condenada por la Inquisición. De hecho, quizás pueda ya un poco venir a colación porque Cervantes solicitó una limpieza de sangre cuando se fue a Roma, porque era de ascendencia conversa, ¿no? Entonces, aquí la relación un poco entre los Cervantes y esa lista, esa nómina, es interesante que en un futuro podáis indagar. Bueno, y aquí están esos dos documentos cotejados el uno con el otro. Yo leo textualmente lo que dice cada uno. Bueno, esto gracias a Pilar, que es la que me ha traducido, porque si veis esto un arqueólogo, no. Un arqueólogo ve esto, ¿no, verdad, Ana? Y Dani, no. Pues parece chino. Bueno, dice lo siguiente: el de la izquierda que aparece en la lista de condenados. Mencía Fernández, hija de Maestre Juan, mujer de Fernán Ruiz de la Banda, vecina de San Andrés, e hija de condenado, paga un ducado que son 375 maravedíes, que según me comentó Pilar es una cantidad muy pequeña, y efectivamente, y es que en ese momento, no sé si lo comentaba antes, la Inquisición estaba intentando conciliarse con los judíos, con los conversos. Luego llega el problema de los membreques y de las sinagogas clandestinas, y es cuando la Iglesia Católica pues da fuerte.
como suele ser en este caso. Y luego, el de al lado pone, es el testamento del hermano de esta chica que está condenada, de Mencía Fernández. Tened en cuenta que seguir la pista a estas personas es complicado, porque yo podía ser hermano tuyo, yo me llamo Fernando Penco y ella se llama Ana Ruiz y podamos ser hermanos. Es decir, que no tenemos por qué utilizar, y además es muy frecuente en esa época que el hermano se llame Pérez y la hermana se llame Ruiz, y el otro hermano se llame Rodríguez. O sea que no había, con lo cual imaginaros lo difícil que es seguir la pista a esta gente. Pues dice el hermano de Mencía Fernández, que se llamaba Juan Díaz de Torreblanca, que era el bisabuelo de Miguel. Dice, el día que se enterró, dice, en Córdoba, en este día de primero, día de marzo del año 1503, hizo su testamento el bachiller Juan Díaz de Torreblanca, físico y cirujano, hijo de Ruiz Díaz, que Dios haya, vecino de San Pedro, estando enfermo, mandóse enterrar en el monasterio de San Pablo de esta ciudad, en la dicha de su sepultura de su madre y abuelo. Al padre lo quita en medio. O sea, el padre no aparece. Es decir, que el padre es el mismo que está condenado en la lista anterior. O sea, que comparando los dos documentos, ya parece, si hubiese alguna duda, parece que no hay duda de la ascendencia conversa de Cervantes. Bueno, en nuestra investigación, pues, otro de los árboles que aparece genealógico de los Cervantes es este que tenéis aquí, que es de la familia de los Torreblanca, y que lo incluimos, bueno, los árboles los hemos elaborado Pilar Hernández, Antonio Alonso, Ana María Crespo y quien os habla. Y bueno, y esto es poco más o menos lo que os puedo decir un poco, y siempre no olvidarme de la bibliografía porque es fundamental, los compañeros, porque evidentemente yo creo que el libro se lo he dedicado a los investigadores, porque claro, un libro de investigación si no hay investigadores antes es imposible escribirlo, eso es evidente. Yo, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, yo por mi parte, más o menos, si habéis quedado con más dudas, mejor todavía. Y oye, muchísimas gracias por haber venido con todo el cabo, ¿eh? Bueno, yo creo que lo primero es dar la enhorabuena por este fantástico trabajo que habéis desarrollado y que creo que todavía no seguiréis desarrollando en un futuro, ¿no? Creo que todavía tenéis mucha materia en la que poder seguir profundizando. Y me alegra mucho, bueno, pues que hayamos expuesto aquí en este foro, ¿no?, cómo se puede hacer arqueología también desde muchas perspectivas, ¿no?, y cómo la arqueología puede estar presente en muchos ámbitos históricos, como puede ser, ¿no?, la búsqueda incluso, ¿no?, pues de ese pasado judío-curioso de Cervantes. Bueno, pues tienen ustedes ahora la palabra. Aprovechemos que está aquí Fernando y... ¿Alguna cuestión, alguna pregunta? Una pregunta. Si un hermano se llamaba Francisco Pérez y la hermana se llama María López, ¿cómo se encuentra el vínculo entre los dos? ¿Con distintos apellidos? Es difícil, vamos. A lo mejor Pilar te puede contestar mejor que yo, pero vamos. Por lo general suelen ser documentos que luego por compra, que están en notaría, que compran un piso a lo mejor entre dos hermanos y se dice los hijos de fulanito son Pepa Pérez y Antonio Ruiz. Entonces dice, aquí están los dos hermanos. No sé si Pilar más o menos te puede ayudar. Yo soy de las personas que cuanta más gente hable mejor porque más nos enriquecemos todos. Pero vamos, Pilar más o menos no. Bueno, sí, lo que pasa es que muchas veces el tema de los apellidos, a lo mejor utilizar el nombre de pila del padre, si se llamaba Pérez, pues se llamaba Pérez, pues le pones Pérez al hijo y demás, ¿no? O Rodrigo Rodríguez, en fin, se cambia. Pero sí que es verdad que el estudio en un archivo es eso, es precisamente urbanar y buscar y cotejar pequeños detalles que te dice un documento y que te encuentras en otro. Entonces tú tienes que tener claro qué línea estás buscando. El día de hoy hay que relacionarlo porque donde vivía, qué profesión tenía, en fin, una serie de cosas que son las que tenías, igual que es imposible. ¿Alguna cuestión más? A mí sí me ha interesado, a ver, por la parte arqueológica, que es lo que me toca, la casa de la calle Cabeza, este baño judío que has comentado, supuesto,
O sea, ¿podrías explicar en qué se puede distinguir, cómo se pueden distinguir este tipo de baños, qué tipo de rituales llevan asociados? Incluso hablaba de que el dueño no había hecho una investigación y que parecía incluso que podría existir algún tipo de sinagoga, ¿no?, encubierta. Sí, de hecho, vamos a ver. Hay una serie de elementos que demuestran el posible mikveh. Bueno, se excavó uno, Maudillo, el compañero, excavó, parece ser uno ahí en lo que es la sinagoga nuestra. Justo en el solar. Exactamente, al lado, excavó un supuesto mikveh. El mikveh es un baño ritual que utilizan los judíos, sobre todo también las mujeres en la menstruación. Es un baño que tiene una serie de connotaciones que pueden indicarte arqueológicamente que es de origen ritual, ¿no? Uno de ellos es que tiene que tener agua corriente o agua de paso. En este caso la tiene porque, además, de hecho, el supuesto mikveh tiene paredes seminudas, está reutilizado de época romana. Lo que no quiere decir que teniendo el agua corriente puede ser un elemento que se reutilice más antiguo. Luego, por otro lado, suelen ser elementos que tienen una escalera para poder bajar, para inmersión. En este caso también tiene escalera. Es decir, tiene una serie de elementos, pero a mí lo que más peso tiene, por eso lo que has comentado antes es interesante. La arqueología sola no va a ningún sitio. Vamos, yo esto es una de las cosas que aprendo más cada vez que tengo más ganas. Afortunadamente, la arqueología sola no va a ningún sitio. Cuanto más interdisciplinar sea, mucho mejor. Y lo más hermoso de un proyecto, y cada vez lo tengo más claro, es esto. O sea, el poder, porque mucha gente dice los huesos, digo yo los huesos me parece extraordinario. A mí tratar de Cervantes, hablar de la muela de Cervantes o del maxilar, o del homo plato de Cervantes me parece fascinante porque es humanizar un poco al mito, ¿no? Somos todos humanos y tenemos huesos, etc., ¿no? Entonces, el elemento más de peso que hay en ese posible supuesto mikveh es el elemento histórico. Es decir, ahí hay un documento, sobre todo el auto de fe en el que aparece, que además viene en el libro porque a mí el castellano antiguo me encanta. El castellano antiguo tiene una literatura extraordinaria, vamos. Y yo cogí uno de los últimos anexos del libro y de Gracia Boy, que es otro grandísimo investigador cordobés que estudió la Inquisición, y el auto de fe, parte del auto de fe, porque era larguísimo, lo copié directamente en el anexo último, uno de los anexos del libro. Y cogí el momento en el que Mina, que era una esclava de este señor de las cabezas, narra, del dueño de la casa, narra cómo entraban a la sinagoga, es decir, que hay documentos históricos. Vamos, narra. Y la pobrecita asustada porque además es una de las que muere condenada. Entonces, ella me parece a mí que declaró ante la Inquisición ahí de la Casa de los Reyes Cristianos en el mes de julio, viene ahí en el libro. Y te cuenta cómo vio cómo se abadeaban, en fin, todo lo que es el ritual judío. Y te está contando que uno de ellos era Membreque, que te dan nombre y apellido. Y es más, esto ya es una cosa más mía. Si vais, la calle de las Cabezas es una calle muy misteriosa, ¿eh? Es una calle muy curiosa. Ahí hay un solar que hay al lado, porque al parecer había dos sinagogas, no solo la de, porque eran primos, estos eran jurados, además en un cargo también mudado con el tema de los judíos y de los conversos. Hay un solar cerquita de la casa de las Cabezas que lleva siendo solar 400 años. Parece como una cosa curiosa. Y también habla la propia Mina, que cuando entraban a celebrar el ritual y tal, o sea, te está hablando que entran en esa misma casa, es decir, que es muy probable que eso sea un mikveh, muy probable. Muy probable, porque la propia documentación histórica te está diciendo que se estaba Pero alguno tiene una forma particular, que no, y te puede da ser nombre. Incluso lo que tú decías, una estructura reutilizada de época romana. Y si tiene escalerita además, se puede incluso confundir con algún otro tipo de pila bautismal, puede etc. ser. Bueno, aún así, vamos, de todas maneras, el recrecimiento que tiene bajo medieval, según el compañero que lo acabo, que coincide también con la época. Y luego hay un estudio muy interesante, que quiere investigar un poco sobre los mikveh, de todas maneras en el libro viene bibliografía. Es un estudio de Jean Passini. Passini estudió la sinagoga clandestina de Toledo. Es increíble el estudio, sí. Allí tienen una información extraordinaria. Y en fin, y luego está el de Cataluña, que salió el otro día al pueblo, que es precioso, de Girona. Besalú. Gracias. Que ahí sí hay un mikveh extraordinario que se puede ver. Lo que pasa es que está muy tocado y además como tiene ya demoliciones en lo alto se ve más, pero vamos, en la documentación histórica yo hablé con el chico que está haciendo, como si no hubiera esto, el que está haciendo, fíjate que es un chaval muy bueno, está haciendo la tesis sobre los judíos. Con Enrique Soria, me imagino, ¿no? No, Enrique es más de documentación, pero claro. es arqueólogo, con la Eli, está casado con la Eli. Ah, Enrique Yedra. Digo, Enrique, tío, pásate por ahí a ver qué me dices.
pero dice que tenía un niño que no podía hablar. Pero vamos, cuando le dije a Enrique Yedra que toda la documentación histórica que había detrás del supuesto MIB, me dijo eso, vamos, lo que pasa es que las cosas hay que demostrarlas, ¿no? Pero que documentación histórica que respalde la posibilidad hay de sobra. ¿Sí? ¿Algo más? Bueno, pues si os parece cerramos aquí la sesión. Yo de nuevo le doy las gracias a Fernando por habernos traído un poco, bueno, pues en exclusiva esa presentación del libro, ¿no? Que como ya os he dicho tenía a disposición fuera. Y yo creo que, bueno, es lo que decía, ¿no? Que la arqueología, él se está dando cuenta cada vez más, ¿no? Que por sí sola no llega a ningún sitio, y yo creo que ahí, bueno, pues es muestra de que un arqueólogo polifacético como él pues puede llegar, ¿no? a datos tan interesantes y a investigaciones tan interesantes como esta. Gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos y nada, les emplazo pues ya después del verano, en septiembre, a retomar el programa de actividades con nosotros. Muchísimas gracias.